8:45 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a la asambleísta Ana Belén Cordero. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Criterios contrapuestos una vez más entre el Ejecutivo y la Asamblea. Por un lado, el presidente que considera que la Asamblea no le da las garantías para el manejo de la información en tema de seguridad y le dice a sus ministros no va ninguno. Y por otro lado, la Asamblea que ya algunas voces dicen eso puede llevar a un enjuiciamiento político, pero habla de una reestructuración, por ejemplo, de las fuerzas del orden, ¿no? Algo que acaba de cuestionar el secretario de Seguridad, asambleísta. ¿Hacia dónde van con estos criterios contrapuestos una vez más en este tema de seguridad ahora? Muchas gracias, Liz. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la pregunta. Efectivamente, mire, el tema de seguridad es complejo. No es un pedido de información o una comparecencia sobre temas generales, comunes y públicos. Una estrategia de seguridad demanda no solo cooperación internacional, sino específicamente eso, una estrategia, números, no tiene por qué revelarse, sobre todo si en algunos casos no se autoriza que la sesión sea calificada como reservada, ¿no? En esa parte, nosotros como asambleístas del gobierno apoyamos esa decisión del presidente de la República en que los temas relacionados a seguridad y a develar estrategia por temas de seguridad del Estado no deban ser revelados, ¿no? Y la Asamblea Nacional debería respetar ese tema, dado que también en gobiernos anteriores, como el de Lenín Moreno y el anterior, también se manejó así este tema. No nos olvidemos que en algunos casos se prohibía que los ministros vayan a la Asamblea y en otros casos que los pedidos de información se manejen únicamente vía la presidencia de la Asamblea y en muchos casos esos pedidos de información demoraban 2 y 3 meses cuando hoy únicamente demoran 10 días por ley, ¿no? Ahora, resolvieron 16 puntos en la sesión de ayer, entre esos, como le decía, reestructuración de Fuerzas Armadas, de Policía, del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. ¿Por qué y para qué? Mire, bueno, yo en particular no voté a favor de esa resolución, pero más allá de eso, yo creo que el reestructurar las Fuerzas Armadas y la Policía, ya lo dijo hace un momento el secretario de Seguridad, no tiene cabida. Sabemos que es una institución jerárquica con órdenes y con procesos de ascenso, ¿no? Reestructurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sería, primero, pegarse un tiro en el pie. Eso no es una decisión que se esté barajando en lo absoluto. La Asamblea Nacional no tiene competencia alguna para ordenar o pronunciarse sobre esos temas. Yo creo que la Asamblea Nacional está llamada a ser mucho más técnica y mucho más responsable con su propia responsabilidad de función, legislar y fiscalizar. El resto de temas son competencia exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo más puede aportar la Asamblea Nacional en este momento de grave crisis? Aparte de aprobar una resolución condenando los hechos de violencia, que creo que era lógico, porque ya hubiera sido ver vacas volar que digan lo contrario, ¿cómo más puede aportar la Asamblea Nacional en este momento? Bueno, después de 8 horas de debate, Milton, yo creo que en realidad una resolución, digamos, sí, es una expresión de la Asamblea Nacional, pero primero mantener una estabilidad política, ¿no? Y ese es el tema. Ese es el Están tema haciendo principal. política en un tema tan complicado. Sí, muchos me dirán, es que la Asamblea es un ente político y trabajamos políticamente, sí, pero politizar un tema tan delicado como el de la seguridad es otra cosa. Es un ente político, pero debe trabajar en lo político dentro de sus competencias. Y usted me decía, ¿qué puede hacer la Asamblea? Pues legislar y fiscalizar. En la fiscalización, por supuesto, algunas comisiones están haciendo su trabajo con las comparecencias de los ministros. ¿Qué debe salir ahorita de ley? ¿O qué proyecto de ley o qué ley aprobarse en este momento para que realmente beneficie al tema de la seguridad? El presidente de la Asamblea en estas mesas intermedias de diálogo que hay por el tema de seguridad justamente ha solicitado a través de esta resolución, un pronunciamiento del Pleno, que vayan las autoridades y planteen estas necesidades legislativas o de reformas legislativas que requieren de parte de apoyo nuestro como asambleístas, ¿no? Yo creo que ese llamado y esa coordinación es importante y como asambleístas debemos dar la prioridad máxima. Justo estaba revisando qué proyectos de ley están pendientes en la Asamblea Nacional. Muchos de ellos duermen en alguna comisión con el informe para segundo debate, otros de ellos están en consulta prelegislativa, otros de ellos ni siquiera se han calificado, etcétera. Yo creo que en este momento la Asamblea, así como el Estado en general, ha declarado como prioridad máxima la seguridad. La Asamblea tiene que hacer lo propio. No solamente debatir 8 o 10 horas para una resolución, sino también hacer un trabajo máximo en este tema, legislar sobre todo. Fiscalizar, sí, desde luego es nuestra labor, pero también hacerlo más responsable. No se puede decir voy a llamar a juicio político a un ministro que no quiere develar públicamente o no va a develar públicamente un plan de seguridad que es justamente para proteger a los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que hay causales mucho más importantes, mucho más necesarias o mucho más jurídicas para poder enjuiciar o si se debe enjuiciar a un ministro, ¿no? Pero y de esos proyectos que se mantienen ahí rezagados, ¿cuáles pudieran ser prioritarios y que estén vinculados en este tema de seguridad? Que este es el momento quizás para retomarlos desde su punto de vista.
Por ejemplo, hay un proyecto de ley planteado por el asambleísta Jorge Pinto sobre el fortalecimiento de la seguridad privada. Ese es otro tema muy importante. Hay otro proyecto de ley planteado por el Partido Social Cristiano sobre el libre porte de armas. Hay otro proyecto de ley planteado también por el asambleísta Rodrigo Fajardo, me parece, que es de la izquierda democrática sobre el tema de ciberseguridad, ciberdefensa en general. Hay básicamente, en sumas y restas de lo que yo pude revisar hasta ayer en la noche, como 10 proyectos de ley relacionados a temas de seguridad que no se le ha dado la prioridad máxima, como hemos visto en la Asamblea Nacional. En muchos casos es la asamblea de los exhortos o de las resoluciones que no tienen ninguna validez legal. Creo que trabajar en estos proyectos de ley y de la mano en un apoyo coordinado con el Ejecutivo en estas mesas intermedias de diálogo de seguridad es lo que nos podría permitir como Asamblea Nacional aportar con nuestro contingente desde nuestras propias esferas y nuestras propias competencias, ¿no? Asambleístas, se pronunciaron sobre temas en los que ya también trabaja el gobierno dentro de esa resolución. Decían pedirle a la Embajada de Estados Unidos información del retiro de visas a narcogenerales y también solicitar ayuda internacional, pero son también cosas que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo. ¿Esto es darle un apoyo en ese impulso al gobierno o realmente cómo lo visualiza la Asamblea? Bueno, yo creo que en la redacción se cuidaron mucho en no decir en ningún momento que existe un apoyo al gobierno nacional, ¿no? Pero implícitamente eso se lee. Ayer estuve leyendo algunas columnas de algunos periodistas sobre este tema. Eso se lee y eso se intuye en pedir apoyo internacional, porque el apoyo internacional lo da al gobierno del Estado, en este caso el gobierno nacional del presidente Lasso, ¿no? Y son temas, como usted bien menciona, Liz, que ya lo está haciendo el gobierno del presidente Lasso, muchos temas relacionados a cooperación internacional. Por darle un ejemplo, y nosotros nunca hemos estado deslindados de la realidad internacional, más bien a través de Cancillería hemos estado trabajando en conjunto. Y uno de los temas principales es el trabajo en la incautación de droga. Yo quisiera proyectar, si me ayudan por favor, en el gobierno del presidente Lasso se ha incautado y hemos batido récord para el mes de octubre de 2021 aproximadamente 210 toneladas de droga. Este es un cuadro desde 2010 hasta la fecha en la incautación de drogas. Si se fijan aquí, es donde más droga hemos incautado. Y para octubre del año pasado, hemos nosotros incautado más droga que lo que en el año 2007, por ejemplo. Entonces, la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos se preguntará, ¿esta es una de las razones por qué están ocurriendo estos hechos de violencia? Sí, efectivamente, pues. Hemos batido récords de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas. Somos el tercer país en incautación de droga. Entonces, hemos trabajado en conjunto justamente con organismos internacionales y con cooperación internacional en que esto sea un éxito y finalmente lo que esto está haciendo es golpear el bolsillo de quienes exportan droga desde el Ecuador, ¿no? Le agarro la otra parte de la pregunta de Liz. Estos asambleístas, 15 asambleístas que se unen para pedirle información a la Embajada de los Estados Unidos sobre los llamados narcogenerales. Ahí también puede haber un tema de intromisión. ¿Puede hacer la Asamblea esto? ¿Le compete a la Asamblea pedir información a la Embajada de los Estados Unidos por este tema? ¿Sí o no? Mire, los asambleístas podemos solicitar información en general, pero en el caso de la Embajada norteamericana existe un tema también de soberanía y de reserva, ¿no? Los asambleístas podemos solicitar información a funcionarios públicos ecuatorianos y del gobierno ecuatoriano. Hay una gran diferencia en solicitar información a la Embajada norteamericana, tan es así que los medios de comunicación en muchos casos tampoco han accedido a detalles sobre esa información, ¿no? Pero sí creo que los asambleístas pueden y deben trabajar en eso. El tema es el objeto de hacer esto. Otra vez, vuelvo a lo que decía Diego Ordóñez hace un momento. Hay cosas que no le corresponden a la Asamblea Nacional o que lo están haciendo de una manera para politizar el tema. Para subirse en la coyuntura. Eso. Básicamente es eso. Mire, yo no comparto plenamente, por eso es que cuando yo aparezco en medios de comunicación o hago mi trabajo, lo hago dentro o en función de mis competencias, que es legislar y fiscalizar. Pedir información, por supuesto que sí. No sé qué postura vaya a tener la Embajada norteamericana en solicitar esa información. Si tan no se ha hecho pública en medios en general de comunicación, no creo que los asambleístas puedan acceder a eso. Y como usted dice, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Finalmente el gobierno norteamericano tomará su decisión en función de su soberanía y sus procesos administrativos. Yo creo que hay mucho más que podemos hacer desde la Asamblea con estos proyectos de leyes que están pendientes y declararlo como prioridad legislativa. El tema es que la Asamblea, la Embajada de los Estados Unidos no les va a dar la información y si les das, ¿por qué ellos quieren darla? Nada más.
Probablemente esa decisión le compete enteramente a la embajada norteamericana, pero yo creo que es mucho más de coyuntura y de subirse en la coyuntura y en el tema de politizar temas que no nos competen como asambleístas, ¿no? Asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado. Tenga buen Encantada. día. Buenos días. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta de la bancada de Acción Nacional BAN. Tenemos que terminar, Liz. Será hasta el día de mañana con nosotros en este espacio y vienen las noticias de la comunidad. Buen día. Buen día.